al celular 719-74-121 y búscanos en las redes sociales como Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización. SFIT, alcanza tus metas. ¿Quieres ser juez o fiscal de materia? Este diplomado es para ti. Diplomado en Derecho Penal y Procedimiento Penal con enfoque en Criminología. Avalado por el CEV. Titulado por la UPA. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio marzo de 2024. Cupos limitados. ¿Quieres ser juez y administrar justicia? Este diplomado es para ti. Diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos. Avalado por el CEV. Titulado por la UPA. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio abril de 2024. Cupos limitados. ¿Quieres escribir tu libro? ¿Necesitas asesoría en el proceso? Nosotros te ayudamos. En la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización somos expertos en elaboración de libros en derecho. Asesoría literaria. Diseño de portada y formato. Publicación y promoción. Transformamos tu tesis en libro. Contáctanos al 719-74121. SFID alcanza tus metas. ¿Quieres ser juez o fiscal de materia? Este diplomado es para ti. Diplomado en Derecho Penal y Procedimiento Penal con enfoque en Criminología. Avalado por el CEV. Titulado por la UPA. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio marzo de 2024. Cupos limitados. ¿Quieres ser juez y administrar justicia? Este diplomado es para ti. Diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos. Avalado por el CEV. Titulado por la UPA. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio abril de 2024. Cupos limitados. La Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización te brinda elaboración y asesoramiento en trabajos de investigación en Derecho, tesis, proyectos de grado, monografías, asistencia de tutoría, diplomado, maestría, doctorado, asesoramiento especializado, personal altamente capacitado para brindarte la mejor ayuda profesional. Contáctanos al celular 719-74-121 y búscanos en las redes sociales como Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización. SFIT, alcanza tus metas. ¿Quieres escribir tu libro? ¿Necesitas asesoría en el proceso? Nosotros te ayudamos. En la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización somos expertos en elaboración de libros en derecho. Asesoría literaria. Diseño de portada y formato. Publicación y promoción. Transformamos tu tesis en libro. Contáctanos al 719-74121.
Muy buenas noches, estimados amigos y participantes de este nuevo espacio académico organizado por la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización. Es un honor tenerlos con todos nosotros en esta ocasión en la clase práctica Jurisdicción Constitucional. Permítanme enviar un saludo cordial a la Universidad Pública del Alto, al Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, al Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, al Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro y a ODR Bolivia y ODR Ecuador. Sin más preámbulos, iniciemos esta jornada de aprendizaje y descubrimiento juntos. Bienvenidos. Tengo el placer de dar la bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora Carola Ríos Sánchez, vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, quien nos dará el honor de inaugurar este nuevo evento académico. Estimada doctora, muy buenas noches. Sea usted bienvenida. Muy buenas noches a la Sociedad de Investigación SPIDE, Sucre, por la invitación a este evento tan importante como es la presentación de un nuevo libro del doctor Ramiro Canedo Chávez. Es un privilegio. Estimada doctora, perdón que la interrumpamos. Estamos teniendo un pequeño problema de audio. No podemos escucharla muy bien. Está bajo su audio. Bien, voy a ver esto. Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí, doctora, la escuchamos muy bien. Adelante, muchas gracias. Bien, les decía, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Investigación SPIDE Sucre. Es un privilegio y un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta oportunidad, donde hoy no solo daremos inicio al nuevo evento académico. Estimada doctora, otra vez se ha vuelto a silenciar su audio y no tenemos su retorno. Bien, ahora. Ahora sí, doctora. Adelante. Perdón por estos inconvenientes. Bueno, continuemos. Es un privilegio y un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta oportunidad, donde no solo daremos al inicio de un nuevo evento académico que promueve el conocimiento y la excelencia, sino que también tenemos el inmenso placer de reconocer y felicitar al doctor Ramiro Canedo Chávez por la presentación de su nuevo libro, Ratio Decidendi Jurisprudenciales, ¿no? El doctor Ramiro Canedo Chávez es un reconocido autor y profesional de nuestro país con una gran trayectoria, no solo en el ámbito laboral, sino también como docente universitario y de posgrado de importantes universidades de nuestro país. Ha escrito muchos libros, un gran aporte académico, entre ellos en materia constitucional, como entre los que se puede citar la acción de amparo constitucional y la acción de libertad, un resumen de sentencias constitucionales más relevantes en su tomo 1 y su tomo 2, diccionario de sistematización de jurisprudencia constitucional, doctrina legal aplicable en materia penal, entre muchos otros libros. Ahora, como decía, tenemos el grato placer de presentar su nuevo libro, Ratio Decidendi Jurisprudenciales. Doctor Ramiro Canedo Chávez, esta nueva obra académica es el reflejo de la dedicación incansable y de un compromiso profundo con la innovación y el avance académico en el área de derecho. A través de sus páginas no solo nos comparte conocimiento, sino que también inspira a la reflexión, al debate, al crecimiento intelectual de todos los lectores de sus obras. En este día tan especial, deseamos que su libro se convierta en una herramienta invaluable para estudiantes, académicos y profesionales
que fomente nuevas investigaciones, que despierte curiosidad y que impulse a muchos a seguir sus pasos en la contribución al mundo académico. Le extiendo mis mejores deseos en todos sus futuros proyectos y que la bendición de Dios siempre lo acompañe. Muchas gracias por su incansable aporte a nuestra sociedad. Felicitaciones, doctor Ramiro Canedo Chávez. Así también quiero agradecer por la invitación de mi persona en calidad de invitada especial a este evento académico tan importante organizado por la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización Bolivia, enfocado en los elementos esenciales de la jurisdicción constitucional. Permítame saludar y hacerles llegar mi reconocimiento al equipo operativo de la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización Bolivia, cuya dedicación y esfuerzo hacen posible la realización de eventos educativos de esta magnitud. Espero podamos analizar juntos los aspectos clave de la jurisdicción constitucional, examinando meticulosamente cada elemento de la misma. Este evento es, por tanto, una convocatoria a todos nosotros para participar en un diálogo inclusivo, para intercambiar experiencias y visiones y así poder contribuir colectivamente a una comprensión más rica, detallada del papel tan importante que juega la jurisdicción constitucional en el entorno jurídico de nuestra sociedad. Con esas palabras le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo su presencia, y doy por formalmente inaugurado este importante encuentro académico. Nuevamente, muchas felicidades, doctor Ramiro Canedo Chávez, por su nuevo e importante aporte académico. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Carola Ríos Sánchez. Para nosotros es un honor que haya inaugurado este evento. Hasta una próxima oportunidad, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy, 3 de abril de 2024, es muy especial porque tengo el privilegio de hacer la presentación del libro Ratio Decidendi Jurisprudenciales, Nuevos Paradigmas Constitucionales. La razón de decisión de las acciones de defensa, conflictos, controles, consultas y recursos constitucionales de Bolivia. Este libro contiene parte doctrinal y parte práctica, organigramas de las acciones tutelares, modelos de acciones de defensa, así también contiene sentencias trascendentales hasta febrero de 2024. Su autor, el doctor Ramiro Canedo Chávez, quien en esta oportunidad me permito compartirles las partes más sobresalientes de su hoja de vida. Ramiro Canedo Chávez nació el 5 de octubre de 1974 en la ciudad de La Paz, en el seno de una familia humilde. Salió bachiller de un colegio nocturno, Humberto Quesada Arce, y posteriormente fue su alma mater, la Universidad Mayor de San Andrés, en la cual obtuvo su licenciatura en Derecho. Dentro de su amplia formación académica, cuenta con varios diplomados. Es magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo, magíster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional, magíster en Educación Superior, magíster en Administración de Justicia, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, magíster en Administración de Justicia y Gestión Pública. Es doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Derecho Constitucional y Administrativo, doctor en Derecho Penal y Política Criminal y doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es postdoctorante internacional en Investigación Educativa y Neurociencia. Postdoctorante en Filosofía, Ciencia y Tecnología. Postdoctorante en Educación, Investigación y Complejidad. Desempeñó varias funciones, las que me permito enunciar las más recientes: encargado de políticas de gestión de la ciudad de La Paz, encargado distrital del Consejo de la Magistratura del
con sede del Departamento de La Paz, encargado de coordinación departamental del Tribunal Constitucional Plurinacional La Paz, jefe nacional de capacitación, evaluación y escalafón del Consejo de la Magistratura, director nacional del Consejo de la Magistratura del órgano judicial y actualmente director de la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización Bolivia con sede en la ciudad de Sucre. Es importante indicar que el doctor Ramiro Canedo Chávez ha sido autoridad indígena originaria en la gestión 2022. Docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública del Alto, Universidad Técnica de Oruro, docente de la Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Abogados del Estado y conferencista nacional e internacional. El doctor Ramiro Canedo Chávez es autor de más de 12 libros en materia constitucional y administrativa. Para mí es un honor presentarles a nuestro docente del día de hoy, el doctor Ramiro Canedo Chávez. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Gracias, doctor Vargas, doctor Ardaya. Evidentemente, para mí es el privilegio de estar en esta aula virtual, donde evidentemente vamos a hablar sobre la jurisdicción constitucional y también agradecer por esta presentación de este nuevo libro denominado Ratio Decidendi Jurisprudenciales, donde vamos a ver todo lo vivido dentro de los nuevos paradigmas constitucionales hasta el 2024, febrero. Es muy importante destacar en esta oportunidad dos aspectos, o en dos partes, ¿no? La primera doctrinal en este libro y la segunda que me parece la práctica. O sea, de la teoría a la práctica, donde siempre manejamos esta dialógica donde debemos ir aprendiendo todos los días. Entonces, cuando decimos la jurisdicción constitucional, ¿no? Vamos a empezar a hablar desde el inicio de la jurisdicción en los albores de la Constitución bolivariana, a partir de 1825, ¿ya? ¿No? Y el proceso constitucional que ha ido fluyendo hasta nuestros tiempos. Vamos a hablar cuál de esas fuentes del derecho constitucional, las fuentes de producción, ¿no? Las fuentes positivas, las fuentes de conocimiento, y ahí vamos abordando todos esos aspectos que son bien importantes, no solamente para ese letrado jurídico o para ese universitario que se encuentra en lo que es la colegiatura de derecho, sino también para esa persona de a pie que va buscando una justicia dentro de lo que es el proceso constitucional. Tenemos, evidentemente, usted lo dijo, doctor Miguel Ardaya, de que tenemos dos partes importantes, una parte doctrinal y una parte práctica. En la parte doctrinal vamos a ver todos los aspectos importantes que podemos conllevar a lo que es esa doctrina referente a ese derecho constitucional que se aborda en lo que es la legislación boliviana. Y en una segunda, que viene a ser ya la parte práctica, donde presentamos aspectos bien fundamentales, como son organigramas, modelos de demandas constitucionales y las sentencias, pero solamente las ratio decidendis, ¿no? Que son 3, 4 líneas de cada sentencia constitucional que están abordadas por comentarios técnicos jurídicos. Entonces, vemos esa variedad de este libro donde podemos afianzar muchas temáticas, pero en la materia jurídica constitucional, referente a lo que es la ratio decidendi. Muchas gracias. Quiero ser muy breve por el factor del tiempo, porque debemos abordar este curso práctico y ver la jurisdicción constitucional y decirle a todos los presentes, a todas las personas que nos han llamado, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, dando estos parabienes sobre esta nueva literatura jurídica que ahora estamos en una presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, estimado doctor. Permítame anunciarles a todos los presentes y participantes de este taller que con el éxito rotundo del lanzamiento del libro Ratio Decidendi del doctor Ramiro Canedo Chávez, las 1000 unidades que han salido a la venta ya no se encuentran disponibles. Se ha agotado totalmente. Pero por esta oportunidad tenemos 100 ejemplares a la venta a un precio de editorial para todos los participantes de este evento. Los que quieran adquirir esta nueva obra literaria del doctor Ramiro Canedo Chávez pueden adquirirla por el precio de 100 bolivianos solo por esta oportunidad. Tomen nota al número 76 11 41 57. Les repito, al número 76 11 41 57, o también pueden escribirnos a través del grupo de este evento. Muchas gracias, estimado doctor. Damos continuidad a lo que viene a ser su exposición del día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes en esta aula virtual, como también a las personas que nos van siguiendo en las redes sociales, como es ser el Facebook y las plataformas de la Universidad Pública del Alto, el Colegio de Abogados de la Ciudad del Alto, perdón, el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Oruro. Para mí es muy importante poder establecer estos términos, porque realmente cuando hablamos de derecho, hablamos de alguna materia, tenemos que enfocarnos a lo que es el eurocentrismo. Muchas veces nos preguntamos por qué debemos adoptar muchas normativas y hacer una comparación de las normas con otros países que se encuentran quizás, entre comillas, ya adelantados dentro de lo que es la cultura jurídica, ¿no? Como es Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile, etcétera, que muchos de los que podemos nombrar. ¿Por qué nosotros no poder hacer nuestras propias líneas jurisprudenciales y cuáles son las instituciones en el cual, como última instancia, podemos recurrir para hacer esta doctrina? Entonces, vamos a empezar a decir que evidentemente el proceso constitucional, desde la perspectiva de la jurisdicción propiamente dicho, tenemos que enfatizar que el Estado plurinacional de Bolivia se encuentra dentro del modelo del Estado constitucional, plurinacional, constitucional de derecho. Parece redundante, pero evidentemente es muy necesario indicar que nos regimos bajo la doctrina del bloque de constitucionalidad inmersos en el tratado y convenios internacionales. Este bloque de constitucionalidad, porque está inmerso en esta situación de tratar de normas, asegurar la efectividad de los derechos humanos dentro de dos sistemas que el Estado Plurinacional de Bolivia adopta, el cual es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? También hay que hacer un realce dentro de lo que es el diseño constitucional, como ser las garantías de los derechos conforme al catálogo expresado en la Constitución Política del Estado, que también está circunscrito en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado de 2009, donde nos expresa que el bloque de constitucional como control de convencionalidad es muy importante conocer esos derechos, esas garantías sobre los derechos humanos, sobre la dignidad humana. Tenemos que trastocar también lo que es lo más favorable, lo que es lo más progresivo dentro de lo que son estas garantías de derechos humanos, no solamente a nivel nacional, también a nivel nacional, por el simple hecho del control de convencionalidad que Bolivia adopta. Tenemos que partir de la premisa de un problema técnico-jurídico que constituye en la síntesis el caso constitucional identificado como acto vulneratorio de derechos o garantías constitucionales. ¿Por qué? El proceso constitucional en Bolivia se encuentra establecido en el adjetivo constitucional,
que está en el Código Procesal Constitucional, Ley 254 de 5 de julio de 2012, donde en su comprensión nos habla todo ese andamiaje de la justicia constitucional. Y se encuentra en qué procesos constitucionales. Acciones de defensa, que vamos a desarrollar ahora, conflictos, controles, consultas, recursos constitucionales en Bolivia. Esto no solamente en el Código Procesal Constitucional, también en la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en donde el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del artículo 196 de la Constitución Política del Estado, establece que el órgano independiente va a velar por la supremacía constitucional, va a ejercer el control constitucional, precautelando siempre el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Pero bueno, haciendo un test siempre de constitucionalidad, viendo la ponderación de estos derechos. Sabemos muy bien nosotros, todos los juristas, de que no existe una gradación, ¿no?, dentro de derechos de primera, segunda. No existe en nuestra Constitución Política del Estado. Todos los derechos son iguales, pero también vamos a abordar y vamos a explicar ese punto que es muy importante. Hay que precautelar siempre esa vigencia, ¿no?, de estos derechos fundamentales y las garantías constitucionales, porque dentro de lo que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, va a ir siempre en respeto de la igualdad de los derechos, primero, de todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. También de esos grupos vulnerables, como por ejemplo puedo nombrar a las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, que a la vez están insertos en una norma fundamental que es el pluralismo jurídico, ¿no?, de nuestra Constitución de 2009. También hacer una interpretación de la Constitución nos indican varios autores, no solamente nacionales, porque a partir de lo que ha sido la Constituyente, el 2007, el 2008, hemos ido analizando, ¿no?, esta Constitución en su formación y luego ya positivada ya el 2009, donde nos explica prácticamente esa aplicabilidad de la Constitución de 2009 cuando se materializa. Y se materializan los valores, principios constitucionales de la jurisprudencia, aplicabilidad de la razón del estándar más alto. No nos olvidemos que a partir de esta Constitución Política del 2009, hemos empezado ya a analizar con racionalidad la normativa. A diferencia de la Constitución de 1994 y otras constituciones pasadas, donde se hacía la aplicabilidad de una norma, pero en una interpretación dogmática, con una finalidad de solamente hacer una lectura y aplicar la norma. Ahora no. La Constitución Política del Estado nos da esa interpretación horizontal, donde debemos prever la horizontalidad. En primera instancia, vamos a tomar como una fuente que va a ser la jurisprudencia. Y cuando hablamos de jurisprudencia, no solamente vamos a hablar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que está inmerso dentro de lo que es la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, sino también vamos a hablar de ese control de convencionalidad, ¿no?, aplicando todos los instrumentos, todas aquellas normas internacionales, convencionales, inclusive no convencionales, pero que están insertos en este sistema interamericano y en este sistema de protección de derechos humanos, como ya hace momento habíamos explicado. Entonces, la materialización de los valores, principios constitucionales y la jurisprudencia va a ser a partir del estándar más alto en el ejercicio del control normativo de todas estas demandas a través de todos aquellos estas normas, estas demandas de puro derecho
sobre lo que viene a constituir conflictos, competencias entre jurisdicciones y otros fallos que pueden emitir la misma. Recording in progress. ¿No? El aspecto fundamental de los tratados y convenios ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos que también hablar de esta apertura de las cláusulas abiertas en cuanto y tanto la aplicación de estos tratados y convenios y los instrumentos que son favorables, obviamente, para lo que es los contenidos de la propia Constitución Política del Estado, van a ser aplicables a cualquier ciudadano, a cualquier persona que esté en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales establecidas en la propia Constitución, tratados y convenios, valga la redundancia. Pero esta protección internacional de Bolivia va a adoptar estas dos emergencias de los dos sistemas. Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Universal de Naciones Unidas o el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ahí ya vamos abarcando lo que es este control de constitucionalidad en Bolivia, como modelos clásicos. Por eso hablamos en la primera diapositiva, tenemos nosotros dos controles que didácticamente nos han ido inculcando en las universidades. Control de constitucional concentrado y el control de constitucional difuso. Pero en mi libro y en la respuesta que yo tengo como hipótesis de investigación, porque eso puede ser debatido, ¿no? Tenemos también un control de constitucionalidad mixto, donde damos por fusión ambos controles, tanto el concentrado y el difuso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el control de constitucionalidad concentrado recae sobre este paradigma constitucional de la tesis de Hans Kelsen, ¿no? Ya desde los años 1920, como un modelo europeo donde su naturaleza reitera la existencia de una jerarquía normativa en respeto de la supremacía constitucional. La creación de jueces, ¿no? O tribunales constitucionales que están encargados de administrar, pero solamente justicia constitucional, con prerrogativa de un monopolio de salvaguardar lo que es la justicia como norma superior en consideración de otras normas internas que pueden ser inferiores a la Constitución Política del Estado, situando a la misma al cúspide como jurisdicción constitucional y competencia como un suprapoder. Esta teoría de Hans Kelsen es muy importante, que hasta la actualidad se va estudiando y se va debatiendo. En el caso boliviano, esta competencia va otorgando al constituyente para ejercer esa jurisdicción que va a velar la supremacía constitucional como máximo intérprete y guardián de la Constitución. ¿Y dónde recae? Va a recaer en el Tribunal Constitucional Plurinacional, o llamado en otros países, ¿no? En Latinoamérica como Tribunal de Garantías, Corte Constitucional, entre otros nomen juris que tiene estas instituciones de velar los derechos humanos o los derechos fundamentales. Este control de constitucionalidad concentrado va a velar por la supremacía del poder independiente, a diferencia de otros órganos que quizás van a ir tal vez de manera transversal también velando, pero desde un poder político, desde un acto
de respeto a lo que es la dignidad humana. Va a actuar de forma autónoma en todas esas decisiones jurisdiccionales, resolviendo todas las acciones, recursos, consultas, conflictos, competencias también que nos establece ese catálogo a partir de la Constitución Política del Estado de Bolivia, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante conocer esta noción de lo que es la doctrina, porque desde ahí ya vamos a partir cuál es esa fuerza que tiene, esa fuerza de las resoluciones, esa fuerza de la sentencia constitucional. Cuando decimos resoluciones, vamos a entender aquel fallo de ese vocal constitucional, aquel fallo del juez de garantías o aquel fallo de aquel tribunal colegiado mutado en constitucional, ¿no? Entonces, ahí está la importancia donde la aplicabilidad de la Constitución siempre va a ser la más favorable, ¿no? O sea, nunca vamos a ir a un derecho de retroceder en todos los derechos que nosotros ya hemos adquirido hasta la actualidad. O sea, en una verbigracia, en un ejemplo que podemos dar, o sea, nunca vamos a poder salir de lo que es este convenio de las Naciones Unidas para poder establecer, ejemplo, pena de muerte, que muchos legisladores en épocas electorales dicen, no, vamos a implementar la pena de muerte porque evidentemente existe delitos de magnitud, etc. No vamos a poder hacerlo porque primero tenemos que pasar por una reforma constitucional, porque la máxima pena en Bolivia es 30 años de presidio. Pero más allá de querer ingresar a una pena de muerte, no lo vamos a poder hacer, a menos que nos salgamos de lo que es este conglomerado de uniones de estados que se denominan Naciones Unidas, ¿no? Entonces, tenemos que ver estos derechos que son bien importantes conocer en la instancia de lo que es nuestra legislación como remedio jurídico en el Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, entramos a lo que es el control de constitucionalidad difuso. Es la segunda que podemos adoptar, que la atribución conferida a los jueces, tribunales ordinarios, en el caso boliviano, van a conformar el poder dentro de lo que es el órgano judicial, que van a velar siempre los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, pero desde el punto de vista del control constitucional difuso. Doctrinalmente vamos a entender aquella revisión, ¿no?, que se denomina en la legislación americana como es el Judicial Review, ¿no? Porque constituye un control o un mecanismo americano que ya va desde los años 1803 para ser muy exactos, donde ya causa un efecto de jurisprudencia ya yendo desde ese caso, ¿no?, que nos han enseñado en aulas jurídicas, que es el caso Marshall. Un pleito jurídico, ¿ya? Caso Marbury vs. Madison, donde un juez ordinario en Estados Unidos resuelve un proceso conforme a la Constitución, donde va dejando ese efecto legal, donde colisiona la norma infraconstitucional con la Constitución. Entonces tomamos la norma suprema de la Constitución como antecedente. Este caso de la Corte Suprema americana, denominado Marbury vs. Madison, ha dado una directriz trascendental, no solamente en América Latina, ha sido un antecedente donde en Bolivia también ha surgido este control posterior y preventivo, donde toda sentencia con jurisdicción, con competencia, va a ir en respaldo de ser guardián de la supremacía de la Constitución y defensa de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, pero siempre con la aplicabilidad de valores y principios. Ahora, cuando hablamos de un control mixto, nosotros esto atribuimos a que esto en nuestra legislación boliviana está fusionada, tanto el americano como el europeo. ¿Por qué?
porque estos dos hacen una simbiosis. Por eso decimos en las varias clases, hablamos en los libros, en esta literatura jurídica, el control de constitucionalidad mixto o híbrido, porque son mecanismos que van a salvaguardar la supremacía de la propia Constitución como norma suprema, porque ahí se encuentran como último albor dentro de la normativa, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso es que mi persona da una postura propia dentro de lo que viene a ser este análisis técnico jurídico, respetando siempre, ¿no?, las opiniones de varios estudiosos, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, donde adopto que Bolivia tiene un control mixto por la misma coyuntura normativa positiva, que es el control de constitucionalidad, que es el mixto. Porque ya a partir del año 2009 podemos decir fehacientemente que Bolivia, a partir de lo que es la conformación de lo que el extinto Tribunal Constitucional, actual Tribunal Constitucional Plurinacional, va adoptando como un suprapoder en relación a los demás órganos estatales. O sea, queremos decir que el único intérprete conforme a la Constitución, intérprete y guardián, va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. Así nos dice el artículo 196 de la Constitución Política del Estado. Pero no menos cierto va a ser que la legislación jurisdicción ordinaria, administrativa, indígena, originaria, campesina y todo aquel servidor público o que está investido de autoridad para dirimir alguna legislación o dirimir algún proceso en cualquier jurisdicción, tiene la obligatoriedad no solamente de aplicar su norma interna, sino que tiene que estar bajo la tuición de la Constitución Política del Estado. ¿Qué se denomina eso? Control de constitucionalidad. Pero a la vez y paralelamente debemos aplicar lo más favorable, ¿no? El favoris divilis, ¿no? Que nos dice, o el principio pro homine, que nos dice que también podemos aplicar los tratados y convenios internacionales y eso se va a denominar control de convencionalidad. Esto ya a partir no solamente de la propia Constitución de 2009, esto tiene antecedentes dentro de lo que es el derecho convencional y a partir de 1997. Pero si hacemos un realce, ya el 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría emitido un caso que para nosotros es ícono. Hellman bis Uruguay, donde evidentemente el año 2011, ¿no?, que se emite este fallo, da lo que es un paso a este control de convencionalidad y vamos adoptando ya en Bolivia a través del Tribunal Constitucional extinto ya esos lineamientos, esa profundización de lo que es el bloque de constitucionalidad que está previsto en el artículo 410, ¿no? Entonces es bien importante saber estos antecedentes porque desde ahí va a emerger y vamos a enarbolar cuáles son esta parte histórica jurídica para poder hacer un realce sustanciado dentro de lo que es el control de convencionalidad. Luego tenemos otro antecedente. Tenemos el caso Nina bis Perú, donde evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Nina bis Perú, determina que evidentemente este sistema interamericano de derechos humanos debe aplicarse con obligatoriedad el control de convencionalidad, porque se puede ejercer cualquier autoridad, o sea, cualquier autoridad pública del Estado de forma obligatoria puede ejercer este control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Nos vamos al bloque de constitucionalidad, podemos ejercer con favorabilidad, saltando la Constitución y aplicando los medios o instrumentos internacionales convencionales. Pero esto tiene que ser de forma obligatoria.
sea, de oficio. No podemos aplicar o a petición de parte. El juez natural que está llevando un caso en cualquier jurisdicción tiene que desembocar en responsabilidad lo que es el control de convencionalidad. Por eso decimos que todas las magistradas, los magistrados del Tribunal Constitucional, dentro de un proceso constitucional, todos sus fallos, sean sentencias, autos o declaraciones constitucionales, y lo que viene a ser dentro de la administración de justicia también, si bien son rápidos, eficaces, con independencia funcional, imparcialidad, deben aplicar este control de convencionalidad, sin desmerecer lo que es el control de constitucionalidad. Simplemente tiene dos fuerzas. La primera fuerza, vinculante. La segunda, erga omnes. Entonces, ese pronunciamiento de esa autoridad jurisdiccional en apego estricto de lo que es la razonabilidad. Pero bueno, vamos avanzando y lo que es más importante son también las demandas constitucionales que se van a ir situando en lo que es todas aquel catálogo que se van a ser presentadas en sede constitucional, sea la misma verbal o sea la misma escrita. Pero hay ciertos requisitos que nos van a establecer el Código Procesal Constitucional. Pero ¿qué es una demanda constitucional? Va a ser sencilla y llanamente para pretender o conseguir o restablecer, prevenir, corregir un derecho fundamental, una garantía constitucional. Por eso decimos restablecer, prevenir o corregir. O sea, cuando se me está siendo amenazado un derecho fundamental, yo tengo la potestad de presentar una demanda constitucional dentro de ese catálogo que nos da la propia Constitución Política del Estado, porque voy a prevenir. Pero si se me ha lesionado, voy a restablecer o voy a corregir ese derecho fundamental o esa garantía constitucional. Entonces, en el caso concreto, las acciones constitucionales tienen una facultad que tienen ciertas reglas o ciertas prerrogativas, como es la legitimación activa. Porque cualquier persona natural, dependiendo de la demanda constitucional, cualquier persona natural o jurídica puede presentar un proceso constitucional. El paraguas de lo que es materia constitucional, bajo el Código Procesal Constitucional o la propia Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque estos procesos, cuando ya hemos agotado los medios, hemos subsumido esas cualidades interpretativas de la norma interna, van a ser eficaces por simple rango constitucional que tienen, con la aplicabilidad adjetiva del Código Procesal Constitucional y la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso, reiteradamente hablamos de jurisprudencia, no solamente de jurisprudencia nacional, también hablamos de jurisprudencia internacional cuando estamos circunscritos en el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es necesario que tengamos un buen entendimiento de lo que son los principios formadores, tanto constitucionales y normativos, que nos van a dar un entendimiento cabal, esencial, de lo que viene a ser una demanda, desde la admisibilidad, ¿no?, hasta lo que viene a constituir su efectividad por parte de lo que es toda esa sede del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso es un carácter normativo, donde el juez, o en síntesis podemos decir, el juez constitucional va a realizar una equiparación de la Constitución, porque nos parece que tiene que ser siempre favorable a la persona que ha impetrado justicia constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes de jurisprudencia nacional e internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos avanzando también
y decimos, pero ¿cuáles son esas acciones que nosotros estamos prestos para activar? Son aquellas en primera instancia que podemos nombrar que son las acciones de defensa constitucional, que consiste en todas aquellas demandas como ser acciones de libertad, acciones de amparo constitucional, acciones de protección de privacidad, acción popular, acción de cumplimiento, porque estas tutelas tienen que ser interpuestas de forma, entre comillas, y subrayado por el interesado. Pero vamos a ir desembocando porque cada acción de defensa tiene su naturaleza, tiene su propio procedimiento, unas formas de rigorismo y otras informales que pueden sopesar a lo que viene a ser esa indiscreción de la persona para poder presentar de forma verbal, de forma escrita, con abogado, sin abogado. Pero vamos a ir desarrollando esos aspectos que son bien importantes. A ver, cuando hablamos de estas tutelas, tienen que ser interpuestas por el interesado, de forma directa. Pero nos dice la norma, excepto todas las acciones tutelares, excepto la acción de libertad, que goza de un principio de informabilidad. La acción de libertad se puede presentar en dos aspectos. Uno, de forma escrita, y dos, de forma verbal. ¿Por qué? Porque tenemos ese principio de informalismo que goza de la tutela por ser sencillo, efectivo, rápido y un remedio donde vamos a poder gozar de esa solución de un problema constitucional a favor de los derechos humanos o la dignidad humana, dentro de los que son los estándares que el propio Código Procesal Constitucional nos van a dar ese catálogo donde podemos presentar una acción de libertad. Antes, los jueces, los vocales constitucionales, cuando una persona presentaba mal una acción, existía el rechazo in limine. Ese rechazo in limine ya no existe en la actualidad, porque hemos ido avanzando de manera progresiva. Cuando una persona, un letrado, un abogado puede presentar una acción de libertad, por ejemplo, de manera equivocada, el juez, el vocal o cualquier autoridad que está llevando este proceso penal tiene la obligatoriedad de reconducir. O sea, de acción de libertad podemos volverlo acción constitucional de amparo o acción de protección de privacidad, porque existe lo que viene a ser la reconducción para no hacer una duplicidad de presentación o una denegación de derechos que puede imbuir a lo que es un atentado, no solamente a la persona que esté invocando la salvación de lo que es la justicia constitucional, sino que tiene que ir más allá el justiciero constitucional para salvaguardar esos derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Entonces ya no hay una excusa donde podamos decir que evidentemente existe una mala praxis del derecho constitucional. Eso viene a ser una formalidad, pero la aplicabilidad correcta o correctiva va a dar el juez constitucional, el vocal constitucional o el Tribunal de Garantías Constitucionales cuando pueda adoptar o pueda tener noción de una acción de defensa. Por eso se dice es una reconducción de lo que es esta acción tutelar. Entonces, vamos por la misma senda y podemos decir que evidentemente estos mecanismos de defensa en Bolivia, si son eficaces, son prontas, debemos aplicarlas siempre en sede constitucional. Tenemos varias reformas en el Código Procesal Constitucional que han sufrido ya con la ley 1104, 1139, que han ido modificando de alguna manera el Código Procesal Constitucional, que debemos tener cuáles son esos aspectos fundamentales de rectitud, donde nos dice cuál es la efectividad de lo que es estos procedimientos especiales en materia constitucional. También debemos decir que estas prerrogativas
ya no existen cuando estamos en sede constitucional. No existe privilegios, no existe alguna situación de autoridad jerárquica, administrativa, judicial o cualquier índole, sino cuando estamos ante la jurisdicción constitucional, todos somos iguales, como en cualquier proceso ordinario. Ante la autoridad, todos somos iguales. No puede haber ningún fuero especial, no puede haber cualquier situación que pueda determinar alguna altitud en respecto a lo que viene a ser esta situación fundamental de los derechos. Por eso es que es bien importante el conocimiento de la doctrina dentro de lo que son las acciones de defensa en Bolivia, porque viene a ser esta importancia dentro de lo que viene a constituir defensa en los estándares de interpretación con razonabilidad, proporcionalidad, progresividad, favorabilidad y más aún cuando hay derechos reforzados en una situación de interpretación sea siempre evolutiva, o una interpretación cuando hablamos horizontal, una interpretación vertical de la constitución política del Estado. Entonces tenemos que siempre prever esa ponderación de derechos que nos atinge en un caso típico o en un caso atípico. Más aún cuando hay grupos vulnerables. Entonces, ¿cuáles son aquellas acciones de defensa? Acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular. Todas estas van a estar circunscritas en lo que viene a ser este marco normativo nacional como la internacional. Ejemplo, solamente, para no ir por el factor tiempo, vamos a indicar que la acción de libertad está instituida a partir de la Constitución Política del Estado de Bolivia, artículo 125 al 127. Código Procesal Constitucional, artículo 46 al artículo 50. Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, artículo 12, numeral 7. Pero cuando hablamos de esta acción de libertad, vamos a también referirnos a lo que es el marco normativo. Artículo 8, artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 8.2, inciso H, y el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Estas normativas internacionales, evidentemente, en una norma debe estar referida a cabalidad. Pero eso va a ser dependiendo del tópico de la demanda que queremos poner en vilo ante lo que es sede constitucional, ¿no? Y así vamos a tener la acción de amparo constitucional, que también tiene su propia fundamentación normativa, tanto nacional, internacional y las otras acciones de defensa. Pero vamos a ir avanzando porque ya el tiempo nos va a ir subsumiendo y vamos a indicar que evidentemente fuera de las acciones de defensa tenemos conflictos, como ser el conflicto de competencia y atribuciones entre órganos del poder público, ¿no? Esto es una pretensión constitucional que constituye un mecanismo que se encuentra inmerso dentro del sistema de control constitucional que lo lleva el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene por finalidad determinar la titularidad de una autoridad conferida por ley, ¿no? Su legal competencia a la existencia de una controversia entre órganos del poder público. Este proceso está concordado dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, Código Procesal Constitucional y la del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y así tenemos esa gama de demandas constitucionales entre las varias que podemos mencionar. Conflicto de competencias entre nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas,
los conflictos de competencias entre jurisdicción indígena originaria campesina y jurisdicción ordinaria agroambiental. Tenemos el control preventivo de constitucionalidad, como control previo de constitucionalidad de la ratificación de tratados internacionales y muchas que podemos ir nombrando, pero que están circunscritas en el catálogo de la propia Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, vamos a indicar que todos estos procesos en sede constitucional va a ir en lo que es la tramitación siempre de cualquier demanda constitucional, sea acciones de defensa, conflictos de controles, consultas, recursos constitucionales que van a estar dentro de lo que es la normativa del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos ritualismos jurídicos, siempre debemos ver cuáles son los que tienen mayor amplitud respecto a lo que es la tolerancia, ¿no? El principio de no rigorismo, ¿no? Cuando hablamos de una acción de libertad, no tiene un rigorismo para el demandante, pero sí para la autoridad, sí lo tiene el rigorismo, ese protocolo procedimental que tiene que seguir. Pero para el accionante, para el demandante de esas acciones, no va a haber un rigorismo. Acciones de libertad, acción de protección de privacidad y la acción popular. No existe un principio de formalidad donde debemos estar precisando documentación idónea, ¿no? O decir en una acción de libertad, no, primeramente presénteme su demanda con un abogado. No, puede presentar en una acción de libertad un tercero sin que esté munido de lo que es un instrumento público de notariado. O puede ser presentado de manera verbal o escrita, ¿no? Y eso lo mismo pasa con la acción popular, con la acción de protección de privacidad. Tiene el principio de formalismo. Entonces, ya la amplia jurisprudencia constitucional, a través de lo que es el adjetivo constitucional, que es el Código Procesal Constitucional, nos ha referido ya muy ampliamente todos estos años en un entendimiento uniforme a través del Tribunal Constitucional en su interpretación jurisprudencial, ¿no? Que toda persona natural jurídica, dependiendo de lo que es cada acción, cada noción procesal, debe ser observada con prioridad la admisibilidad. Siempre con las prerrogativas del justiciero constitucional. Darle una continuidad a lo que viene a ser este proceso hasta el culmine. Llegar a una sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional, este fallo constitucional que debe surtir estos efectos de cumplimiento obligatorio en el caso de concesión, ¿no? Obligatorio cuando dirigido necesariamente al cumplimiento estricto, o que también podemos utilizarlo terceras personas cuando va a ser el sentido vinculante, ¿no? Vinculante erga omnes. Entonces, es muy importante ir viendo esta praxis procesal constitucional que va a ir en concadenación, ¿no?, de todo lo habido por el Tribunal Constitucional. Evidentemente, existe varias fallas, existe inclusive fallos contradictorios que podemos evidenciar a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero creo que eso es bien factible donde nos dice la propia jurisprudencia, cuando existen dos jurisprudencias que son contradictorias, se debe aplicar la que más tiene prerrogativas en derechos fundamentales, ¿no? La que más me va a favorecer. Por eso el principio proomine que va a ir circunscrito en lo que es esos derechos a la dignidad humana. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a ir diciendo que evidentemente, ¿no?, los valores, los principios fundamentales rectores de la propia Constitución Política del Estado, vamos a ir
dentro de lo que es este sistema de derechos humanos y el sistema universal de protección humana. Cualquiera de las dos podemos tomar como ciudadanos bolivianos o estantes de Bolivia para hacer valer nuestros derechos fundamentales o garantías constitucionales, siempre agotando lo que viene a constituir esa sumisión a lo que es las instituciones que ministran justicia interna en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Ahora, cuando decimos de este modelo híbrido, vamos a hablar modelo híbrido, pero de control, que va a prevalecer de manera interpretativa, pero con razonabilidad a la ponderación del estándar más alto de protección, bajo el principio siempre que hemos indicado. Principio de progresividad, principio de favorabilidad, también el principio de no regresión a los derechos que van a constituir siempre dentro de lo que es el pluralismo jurídico boliviano igualitario. Este principio de irreversibilidad, ¿no? Que nos dice que no podemos retroceder en los derechos ya adquiridos por el Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, que no podemos desconocer un derecho que ya ha sido aplicado en esa legislación. No puede perderse o querer desconocer o querer colocar en una subjetividad para aplicar otros derechos. No, esto es conocido como principio de irreversibilidad, ¿no? Ante el balance de protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, dependiendo siempre al caso concreto. No nos olvidemos que en materia constitucional se aplica la analogía muy distinto a lo que es en materia penal, ¿no? Entonces, debemos ir siempre a un aspecto concreto de nuestra problemática jurídica. Pero, reitero, con favorabilidad, progresividad, demostrar esos derechos reforzados, la proporcionalidad de los derechos de los estándares internacionales más altos en su aplicabilidad, ¿no? Porque esta interpretación del legislador no solamente tiene que abocarse a lo que es la Constitución, bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad, ¿no? Aplicabilidad de los convenios que están inmersos en lo que viene a ser estos dos sistemas que hemos nombrado ya varias veces. Entonces, el efecto vinculante que van a tener estas acciones de defensa van a tener un aspecto muy importante en el realce de los derechos fundamentales. Por eso es que siempre hablamos, cuando nos remitimos dentro de lo que viene a ser una admisibilidad de una demanda, ahí está la lógica, ahí está la razonabilidad del justiciero constitucional, vocal, juez, tribunal de garantías. Porque debe examinarse estos requisitos habilitantes para lo que es la activación del orden jurídico, restablecer el orden jurídico y poner en vilo lo que es la supremacía constitucional. Por eso vamos a hablar siempre, cuando hablamos de admisibilidad, en un aspecto del amparo constitucional, por ejemplo, artículo 33, artículo 53 del Código Procesal Constitucional. Ahí están establecidas las partes fundamentales de admisibilidad, ¿no? Hay una serie de clasificación de requisitos que debemos cumplir por ese acto de formalismo, principio de formalismo en la acción de amparo constitucional, principio de informalismo en la acción de libertad, acción popular y acción de protección de privacidad. Así nos dice en todas las sentencias constitucionales plurinacionales. Plazos. ¿Cómo podemos ver esos plazos que muchas veces nos dicen? Me llega a mi chat, nos preguntan o siempre estamos recalcando en las varias literaturas jurídicas que lanzamos o en los cursos. No es que el Tribunal Constitucional pueda lanzar lo que es una sentencia después de un año, a partir de la publicación de lo que es en Secretaría General del Tribunal Constitucional, que es la Comisión de Admisión, donde se van sorteando los casos. Tenemos plazos procesales que está inmerso en el Código Procesal Constitucional. Acción de libertad, 20 días.
acción de amparo constitucional, acción de cumplimiento, acción popular, acción de protección de privacidad, 30 días los 4. Solamente acción de libertad es 20 días. Pero muchos me dirán, a ver, querido doctor Canedo, ¿por qué mi sentencia constitucional que ha subido en grado de revisión, yo he presentado el 2023 en enero, pero recién este año 2024 acaba de salir? ¿Dónde usted explíqueme esos 20 días? ¿No? Entonces, ahí lo que aplica el Tribunal Constitucional es la suspensión de plazo, bajo una argumentación que puede ser para adquirir documentación, para poder tener más prueba documental, etcétera, etcétera, ampliación de plazo. Y esa ampliación de plazo se lo hace a través de un mecanismo interno del propio Tribunal Constitucional, donde la prerrogativa es, entre comillas, ampliar. 6 meses, 8 meses, 1 año. Por eso es que su sentencia va a salir de aquí 1 año. En el peor de los casos va a salir 2 años porque hay ampliación. Obviamente que eso está debidamente delimitado en la propia sentencia constitucional o en la propia sentencia, ¿no? Auto o declaración constitucional va a estar debidamente fundamentado porque ha sido este tiempo de duración a partir del magistrado relator que ha sido sorteado, ¿no? Y así tenemos también los plazos, no solamente en estas acciones de defensa, tenemos en un control normativo posterior, tenemos un control normativo previo, tenemos en un control competencial de constitucionalidad estos plazos para computar los recursos constitucionales que son intraconstitucionales a través de lo que son los mecanismos internos del Tribunal Constitucional. Tenemos recursos internos. ¿Cuáles son esos recursos internos que muchas veces los abogados desconocemos? Porque vemos que a veces existe la comisión u omisión de un vocal constitucional o existe la omisión o comisión de perjudicar, entre comillas, a una de las partes. No querer dar la aplicabilidad estricta de una sentencia o de una resolución. ¿Qué podemos aplicar? Existe dentro de los plazos la enmienda, complementación y ampliación, existe el recurso de queja, también la queja por incumplimiento, la calificación de daños y perjuicios y otros aspectos que podemos reclamar en lo que es la jurisdicción constitucional. Por eso es bien importante el resalte de la justicia constitucional, porque evidentemente si es un proceso sumario, ¿no? que va a realizar, que está ya instituido en la Constitución Política del Estado, Código Procesal Constitucional, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya la jurisprudencia nacional ha visto que este control de constitucionalidad y el control de convencionalidad debe ser efectivo. ¿Por qué? Porque debe hacer valer todos aquellos derechos fundamentales, pero haciendo respetar y garantizar por el Estado. Entonces, esa extensión proteccionista siempre debe ser por las autoridades, ¿no? que están en sede constitucional, preventiva, correctiva y reparadora. Simple y llanamente, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Así nos dice todos esos instrumentos internacionales, ¿no? Declaración Americana de Derechos Humanos, Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional Civiles y Políticos. Tenemos un andamiaje de políticas internacionales donde podemos dar una prioridad siempre y cuando sean más favorables. Eso se llama derecho convencional. Pero cuando hablamos de un derecho de constitucionalidad, vamos a hablar del artículo 13, artículo 256 y el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Siempre la interpretación más favorable en un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Analicen estos 3 articulados, que es bien importante para lo que viene a ser en sede constitucional.
Ahora, ¿cuándo decimos en los aspectos cuándo es preventivo, cuándo es reparador y cuándo es correctivo? Vamos a indicar que evidentemente preventivo es cuando hay amenaza de vulneración de derechos o garantías. Correctivo, cuando ya queremos solucionar un daño que ya se ha ocasionado, un daño directo, un daño colateral, ¿no? Cuando también puede ser reparador, cuando ya se ha consumido, ¿no? Por la conculcación de estos derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Pero estos derechos deben estar dentro del catálogo de la Constitución Política del Estado, como también en las normas internacionales de derechos humanos que estamos circunscritos en el sistema que ya se ha referido, ¿no? Ya para ir finalizando, mire, tenemos mucho que ir hablando, podemos ir hablando horas y horas. Estos temas, evidentemente, son aspectos fundamentales que se llevan en diplomados, en maestrías, son módulos completos, pero que tal vez en una clase práctica como la estamos haciendo, queremos dar lo que viene a ser ese pantallazo interesante para que ustedes vayan ingresando a la investigación pedagógica y vayan viendo cuáles son esos aspectos importantes a partir de lo que ahora estamos mencionando, estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces debemos hablar siempre con propiedad cuando hablamos de las acciones de defensa. Y una de esas propiedades importantes para tener una efectividad va a ser el principio de subsidiariedad, agotar, ¿no? Ese trámite interno de cualquier jurisdicción, administrativo, indígena, originaria, campesino, ordinaria, o una jurisdicción especial. Debemos agotar para recién aplicar la jurisdicción constitucional. Existen reglas, existen subreglas, donde nosotros no podemos desconocer el aspecto importante, lo que viene a constituir estas tutelas de defensa. Debemos también entender lo que es la legitimación activa, la legitimación pasiva. ¿Quién puede presentar? ¿A quién puedo demandar? ¿Qué es lo que sucede cuando la persona que ha lesionado mis derechos fundamentales ya no está en este cargo? Ahora, ¿a quién demando? Tengo que demandar al que ha cesado y al que está actualmente en el cargo, a ambos, al último, al que me ha lesionado. Son aspectos bien importantes que la propia jurisdicción nos pone estas reglas y subreglas dentro de lo que viene a ser este principio de subsidiariedad y que debemos estar conscientes al momento de interponer una demanda en sede constitucional. El principio que es flexibilidad, tolerancia jurídica dentro de lo que es sede constitucional. También ir a hacer referencia a lo que viene a ser la prohibición de dualidad de la interposición. No puede haber dos interposiciones paralelas en cuanto podemos decir identidad de sujeto, objeto y causa. Es decir, yo tengo un proceso ordinario sin que no haya agotado la vía subsidiaria, no puedo abrir competencia en sede constitucional. Principio de subsidiariedad. Pero si he agotado la última instancia, sí se me abren las puertas para ir a un proceso constitucional. Tenemos que tener también en cuenta en jurisdicción constitucional que la acumulación de procesos va a ser inminente. ¿Por qué? Porque evidentemente en la práctica, ¿no? Tanto que se ha podido vertir en el Tribunal Constitucional bajo lo que viene a ser también mucha indiscreción de algunos abogados que cuando les va mal en un proceso, ¿no? Presentan nuevamente el mismo proceso, pero en provincia o en otra jurisdicción de otro departamento, queriendo sorprender a la autoridad constitucional. Esto se va unificando en lo que viene a ser Secretaría General en la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional. Por eso es que a veces los abogados quieren engañar. Legitimación activa para poder denunciar una lesión constitucional, lo hacen, por decirles, en la ciudad de Santa Cruz,
Les va mal, les da la improcedencia o puede dar la denegación de la tutela cuando se entra al fondo de la problemática, pero ¿qué hace? El abogado, en una mala praxis, presenta la misma denuncia constitucional en provincia. Pero ¿dónde se les puede ver esa falencia? En estas instancias del Tribunal Constitucional, donde evidentemente van a identificar esos dos procesos y van a hacer la acumulación constitucional de procesos. Es decir, va a salir de esos dos procesos una sola sentencia. Y si hay mala fe, va a haber responsabilidad no tanto administrativa como también ordinaria, que es el penal, ¿no? Entonces hay que tener mucha perspicacia para poder hacer estos actos irregulares que fácilmente pueden ser identificados en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Identidad de sujeto, identidad de objeto, identidad de causas, es cuando debemos tomar en cuenta que el mismo proceso no sea presentado porque hay una dualidad de hechos. Identidad, objeto, sujeto y causa, ¿no? Entonces hay que hacer una analítica del proceso que queremos conllevar o queremos hacer respetar estos derechos fundamentales o garantías constitucionales. Podemos nombrar varias sentencias constitucionales, pero ya estamos bajo el tiempo, ¿no? Ya nos están indicando de que vamos a culminar esta clase práctica, pero debemos tomar en cuenta siempre la prohibición de activar dos jurisdicciones paralelas en tiempo y espacio. Debemos ver siempre algunos aspectos que vamos a ir tomando para tener una efectividad. Existen hechos controvertidos. El Tribunal Constitucional no entra a hechos controvertidos cuando se ve, por ejemplo, en acción de amparo constitucional. Pero ¿cuál es la razonabilidad? Hechos controvertidos lo podrá llevar la justicia ordinaria, presentando pruebas y siguiendo todo ese procedimiento concadenado, pero no en materia constitucional. Muy en cuenta dentro de lo que viene a ser la admisibilidad procesal, para no tener un rechazo o una inadmisibilidad o una observación en todo caso, ¿no? Dentro de lo que es el procedimiento en sede constitucional. Hablábamos de una reconducción siempre bajo el principio iura nobis curia, ¿no? El principio pro actione, ¿no? Hay muchas sentencias, como ser la 039/2022, S3 de 3 de marzo, la 101/2021, S3 de 23 de abril, a partir de la sentencia 0645/2012, ¿no? Que nos dan este lineamiento respecto a la reconducción de acción. O sea, no vas a presentar mal una acción, sino que tiene la obligatoriedad bajo estos dos principios, pro actione y principio iura nobis curia, de que el vocal constitucional pueda reconducir tu proceso constitucional a la más adecuada. O sea, no estás presentando un proceso erróneo, sino que esta va a ser reconducida a la que corresponde como norma establecida ya en lo que viene a ser en sede constitucional. Bueno, queridos compañeros, queridos amigos, colegas, veo en el chat muchos amigos que no solamente han sido compañeros de curso, veo fiscales, veo inclusive vocales, estoy bien visualizando en esta plataforma virtual. Quiero dar un agradecimiento a todos los participantes de esta presentación que se ha realizado, de esta clase virtual que hemos ido enfatizando en lo que viene a ser este nuevo pensamiento de paradigmas jurisprudenciales constitucionales a partir de lo que viene a ser la Constitución Política del Estado. Muchas gracias a todos ustedes. Esperado y haber sido correspondido a través de estas líneas pedagógicas en materia constitucional.
Muchas gracias a usted, estimado doctor Ramiro Canedo Chávez. Sin lugar a dudas, una magistral ponencia la del día de hoy. Prosiguiendo con nuestro programa, permítanme invitarlos al Diplomado en Derecho Penal y Procedimiento Penal con enfoque en criminología, titulado por la UPA, avalado por el CV. Clases 100% virtual. Inicio de clases febrero del 2024. Cupos limitados. Así también permítanme invitarlos a participar en el Diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos, 100% virtual, avalado por el CV y titulado por la UPA. Dentro de lo que corresponde con nuestro programa, iniciamos lo que es la ronda de preguntas a nuestro flamante ponente. También recordarles que pueden adquirir la nueva obra literaria del doctor Ramiro Canedo Chávez, Ratio Decidendi Jurisprudenciales, Nuevos Paradigmas Constitucionales, edición limitada, indicándoles que tenemos pocas unidades y que solo por esta ocasión está disponible en un precio de editorial a solo 100 bolivianos. Esta obra literaria, sin lugar a duda, contribuirá a todos sus lectores a ser un mejor abogado, porque la preparación es constante y continua. Hacemos envíos vía courier y si se encuentran en la ciudad de Sucre, entregas en nuestras oficinas. Sírvanse, por favor, encender lo que es su micrófono a las personas que quieran hacer llegar alguna duda o cuestionante a nuestro flamante ponente. Que levante la mano, por favor. Adelante, por favor. Puede servirse a encender su micrófono y transmitirle la duda al doctor Ramiro Canedo Chávez. Bueno, si no tenemos ningún tipo de preguntas o cuestionantes, también pueden hacérnosla llegar a través de lo que vendría a ser nuestro grupo de WhatsApp. Cedemos la palabra a quien quiera hacer cualquier tipo de cuestionante o pregunta. Nuestro ponente, sírvanse, por favor, encender su micrófono y transmitirle directamente. La palabra, doctor. Adelante, por favor, estimado doctor. Tiene usted la palabra. Doctor Ramiro Canedo, le habla a su colega Johnny Apaza. Bastante excelente toda la mentalidad, la mentoría que usted invoca. Muchas gracias. Tengo una duda nomás, distinguido doctor. El artículo 129 de la Constitución Política del Estado, los plazos procesales para amparo constitucional dice 6 meses. Y dentro de los plazos que usted indica, dentro del código del Tribunal Constitucional, son 30 días. Quisiera que por favor esa partecita me pueda aclarar. Gracias. Doctor Raúl La Paz, qué gusto. Un saludo hasta la ciudad de La Paz, un colega muy conocido en el foro jurídico. Bueno, qué gusto de verlo. Evidentemente hay que saber discernir dos cosas que son bien importantes. Cuando nos dice el artículo 128 de la Constitución Política del Estado que está concordante con el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, nos dice que a partir de la vulneración tenemos 6 meses para presentar lo que es la denuncia constitucional cuando existe una lesión a los derechos o a las garantías constitucionales. 6 meses, que son calendarios, de fecha a fecha. No podemos descontar feriados, domingos, no. 1 de enero, 1 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 6 meses calendarios, de fecha a fecha. Eso es lo que viene a ser el principio para lo que es poder establecer esta situación de los 6 meses. Segundo, cuando hablamos de los plazos procesales, es la remisión que tiene la obligatoriedad en revisión, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional, que está establecido ya en principio a partir del artículo 10,
¿Qué nos dicen las sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales, autos constitucionales, que nos determina ya que son los plazos que se debe determinar? 20 días a partir del sorteo, de la revisión, de la resolución, sea del vocal, del juez o del tribunal legal. Para acciones de libertad, 20 días una vez que esté sorteado esta resolución. Y 30 días para las demás resoluciones que estén establecidas dentro de este catálogo, como ser acción popular, acción de protección de privacidad, acción de amparo constitucional y nosotros, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. 6 meses para poder presentar una demanda y 30 días en las acciones de amparo, acción de protección de privacidad, acción de popular, 30 días. Y 20 días en acción de libertad para poder resolver en revisión por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Muchas gracias, estimado doctor. Excelente respuesta. Le cedemos la palabra a la doctora Beatriz Verónica, que ha levantado la mano para poder hacerle una consulta. Estimada doctora, puede servirse de encender su micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Muy clarísimo su exposición. Sin embargo, la consulta que tengo tiene referencia al hecho del principio de subsidiariedad que ha mencionado, que en el entendido de que este también es un requisito para poder presentar la demanda de amparo constitucional. Quisiera, por favor, doctor, pueda usted señalar si existe alguna excepción a este principio. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias más bien por la cuestionante, porque nos parece muy importante saber cuándo se va a dar la aplicabilidad estricta de lo que viene a ser el principio de subsidiariedad. A ver, tenemos en jurisprudencia reglas y subreglas. Voy a mencionar algunas. Dentro de las reglas, estas subreglas que nos ha emitido el propio Tribunal Constitucional Plurinacional nos dice que evidentemente no podemos, como ejemplo, poder ejercer 2 jurisdicciones a la vez, más aún cuando estamos en sede constitucional. O sea, no podemos llevar sede ordinaria y sede constitucional en tiempo y espacio, sin haber agotado una primera instancia. Cuando existe, teníamos que agotar una forma de impugnación, apelación, que la propia norma interna ordinaria nos da, como jurisdicción administrativa ordinaria especial, nos da una aplicabilidad para poder interponer y no la hemos aplicado. Entonces, ahí está el principio de subsidiariedad como ejemplo, porque no podemos ser, no puede ser el Tribunal Constitucional que pueda adoptar como una especie de apelación, una especie de queja, una especie de descuido tanto del abogado o de las partes que en su momento no han podido aplicar primeramente una norma interna. Pero esto va más allá también cuando hablamos de grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables debemos tomar en cuenta que evidentemente hay aspectos bien importantes en la legislación constitucional. No solamente las personas vulnerables que tienen derechos reforzados pueden abstraerse de este principio de subsidiariedad. ¿Quiénes son las personas vulnerables que pueden romper este catálogo de reglas y subreglas dentro del caso tópico o del caso típico de un proceso constitucional? Mujeres embarazadas, personas especiales, lo que son niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas que tienen enfermedades terminales, entre otras que podemos nombrar. Entonces, este principio de subsidiariedad vamos a romper, pero a través de lo que viene a ser la ponderación de personas vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen derechos reforzados. Entonces, la igualdad constitucional va a ir variando respecto a lo que viene a constituir la petición de la vulneración de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.
Muchas gracias, estimado doctor, por esa excelente respuesta. Por cuestiones de premura del tiempo, vamos a dar la palabra a una cuestionante más. Doctor Fernando, sírvase encender su micrófono, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas noches. En Bueno, principio, felicitar al doctor Ramiro Canedo Chávez, excelente exposición y obviamente excelente profesional también. Felicitaciones por su nuevo libro, doctor. gracias. La pregunta, doctor, es en cuanto a la acción de libertad relacionado a un caso específico. Bueno, un ciudadano, un cliente, se encuentra en San Pedro recluido. Ya habría cumplido su condena. Sin embargo, obviamente nadie se ha personado, etcétera, de escasos recursos. Y hay un detalle en el cual él nos indica que no tendría un documento de identidad, que al momento de su detención, etcétera, simplemente le habría dado datos, pero él nunca tuvo un carnet de identidad. La pregunta en concreto, doctor, es, ¿se aplicaría en este caso la acción de libertad? Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias más bien por la cuestionante, doctor Fernando. Evidentemente, estos casos han sido muy reiterativos en lo que viene a ser en sede constitucional. Evidentemente, ya el Tribunal Constitucional Plurinacional ha determinado varios fallos como doctrina constitucional donde cuando existe ya la liberación de la pena, cuando ya ha sido por cumplimiento del mismo dentro de lo que es la ley de ejecución penal, ¿no? La ejecución de penas, cuando el condenado ya habría cumplido esa sanción penal, inmediatamente las autoridades, sean administrativas de régimen disciplinario o como también el juez de ejecución penal, tienen toda la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo que viene a ser la liberación o la libertad del recluido. No puede haber un escarnio de un aspecto formal que no tiene un certificado de nacimiento, no tiene una identidad, no tiene que haber una excusa. ¿Por qué? Porque el régimen penitenciario tiene todos los medios legales para poder hacer valer esos derechos. Entonces, la respuesta sería que procede inmediatamente, inclusive lo que es una acción de libertad que está prevista en el artículo 125 de nuestra Constitución Política del Estado, porque no ha sido cumplido un fallo de libertad cuando esta misma ya se ha visto como finalidad de haber cumplido, no valga la redundancia, lo que ha sido esa sanción de reinserción social. Muchas gracias, estimado doctor, por esa excelente respuesta. Por cuestiones de premura del tiempo, sus cuestionantes o preguntas a nuestro ponente pueden hacérnoslas llegar a través del chat de esta sala Zoom, el cual transmitiremos directamente y les responderemos a través del grupo de este evento. Estimado doctor Ramiro Canedo Chávez, sin lugar a duda, una excelente ponencia. Queremos agradecerle por su participación y darnos el honor de poder ser partícipe de este evento académico. Por favor, le rogamos pueda dar sus palabras de despedidas y conclusiones. Gracias, estimado doctor. Quiero primeramente dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder vertir lo poco que sabemos. Esta nueva obra, Ratio Decidendi Jurisprudenciales, nuevos paradigmas constitucionales, es una noción de poder establecer nuevos criterios que el autor ha podido prever en aspectos conceptuales dentro de lo que viene a ser sede constitucional y dar un aporte dentro de lo que viene a ser las sentencias constitucionales que están siendo más bulladas y que son aplicables en lo que es la jurisdicción ordinaria, jurisdicción indígena, originaria, campesina, jurisdicciones especiales como ser la policial, militar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un andamiaje donde nosotros no queremos establecer una enseñanza,
de ninguna manera. Lo que queremos bajo este libro es dar un lineamiento donde podamos reflexionar al letrado, al abogado, al ciudadano, a cualquiera persona de a pie, para que pueda discernir y decir, estos son mis derechos fundamentales y estos son mis derechos constitucionales. Muchas gracias a todos los organizadores, muchas gracias a los presentes para poder nuevamente en una próxima oportunidad estar con una nueva temática y poder ingresar en una dialógica con ustedes y analizar una temática jurídica. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, estimado doctor Ramiro Canedo Chávez. Ha sido un honor contar con su participación en este evento académico y de nuevo felicitarlo por el lanzamiento de esta obra académica. Muchos éxitos. Ha sido un placer contar con su presencia de cada uno de ustedes. Esperamos que hayan encontrado muy útil y beneficioso todos los conocimientos impartidos por nuestro ponente, el doctor Ramiro Canedo Chávez. Les invito cordialmente a participar en nuestros próximos eventos todos los miércoles, como ya es habitual. Les solicitamos muy respetuosamente, sírvanse a activar sus cámaras para poder retratar este momento para la posteridad. Muchas gracias, estimados participantes. Agradecemos a todo el personal que detrás de cámaras, que gracias a su esfuerzo y dedicación es posible la realización de este tipo de eventos académicos. Esperamos verlo pronto nuevamente listos para seguir aprendiendo juntos. Soy el licenciado Miguel Ángel Ardaya Varga. SFIT, alcanza tus metas. Tengan todos ustedes muy buenas noches. La Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización te brinda elaboración y asesoramiento en trabajos de investigación en Derecho, tesis, proyectos de grado, monografías, asistencia de tutoría, diplomado, maestría, doctorado, asesoramiento especializado, personal altamente capacitado para brindarte la mejor ayuda profesional. Contáctanos al celular 719-74-121 y búscanos en las redes sociales como Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización. SFIT, alcanza tus metas. ¿Quieres ser juez o fiscal de materia? Este diplomado es para ti. Diplomado en Derecho Penal y Procedimiento Penal con enfoque en criminología. Avalado por el CEUB. Titulado por la UPA. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio marzo de 2024. Cupos limitados. ¿Quieres ser juez y administrar justicia? Este diplomado es para ti. Diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos. Avalado por el CEUB. Titulado por la UPA. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio abril de 2024. Cupos limitados. ¿Quieres escribir tu libro? ¿Necesitas asesoría en el proceso? Nosotros te ayudamos. En la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización somos expertos en elaboración de libros